Buenos días para todos, quienes habla doctora Loida García. En este momento me siento sumamente complacida por la invitación recibida a participar en el foro Paradigmas e Investigación organizado por la Corte del Doctorado en Innovaciones Educativas de la UNIFA Maracay. Es un placer para mí estar desde esta palestra compartiendo con ustedes este conjunto de saberes a través del transitar investigativo. Y precisamente pues vamos a adentrarnos a los senderos del conocimiento y hablemos de paradigmas. Y es que cuando hablamos de paradigmas vamos a empezar hablando por esa definición dada por Kuhn, quien nos dice o quien los define como ese conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social que proporciona un marco filosófico para el estudio organizado de este mundo. Y es que cuando hablamos de paradigma estamos hablando de ese conjunto de creencias y actitudes que permiten tener una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica metodologías determinadas. El paradigma puede señalar, puede orientar o nos permite avanzar en los niveles diferentes a los métodos, instrumentos a utilizar y a las cuestiones de investigación que queramos contrastar. De esta manera, cuando hablamos de los paradigmas de investigación, nos encontramos en un primer momento con el paradigma cuantitativo. Ese paradigma positivista, empírico, analista, racionalista. Nos encontramos a su vez con el paradigma cualitativo, que es un paradigma interpretativo naturalista, y con el crítico dialéctico, que más bien está orientado a lo sociocrítico, a lo sociohistórico. De esta manera seguimos avanzando en este transitar. Bien, continuemos entonces hablando de paradigmas de investigación. Y podemos decir que históricamente, desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación, se han venido manteniendo enfoques metodológicos que abogan por lo cuantitativo y otro por lo cualitativo. Esos son dichos paradigmas, tanto cuantitativo como cualitativo, cuyas ideas las tenemos acá en representación. Cuando hablamos de ese paradigma cuantitativo, vemos que aboga por el empleo de métodos cuantitativos. El positivismo lógico marca la pauta de los hechos, causas de los fenómenos y prestan escasa atención a los aspectos subjetivos de los individuos. La medición penetrante y controlada es objetivo, está al margen de los datos con perspectiva desde o hacia afuera, no fundamentado en la realidad y orientado a la comprensión, confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético deductivo. Está orientado al resultado, es fiable a partir de datos sólidos y repetibles en otras situaciones, es decir, que asume una realidad estable y permanente, es generalizable a estudio de casos múltiples y es particularista, se reduce a determinados aspectos o a determinados elementos. También podemos decir que ese paradigma cuantitativo está centrado básicamente en el método científico. Cuando hablamos del paradigma cualitativo, vemos que aboga por el empleo de los métodos cualitativos. El fenomenologismo, la comprensión, está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia al que actúa. La observación naturalista y sin control es subjetivo, próximo a los datos, con perspectiva desde adentro, está fundamentado en la realidad, orientado a descubrimientos, expansionista, descriptivo, interpretativo, inductivo. Está orientado al proceso, es válido a partir de datos reales, ricos y profundos. Asume una realidad dinámica y cambiante, no generalizable. Se queda en estudio de casos aislados y por supuesto es holista, parte de ese todo que debemos considerar. Entonces, estos dos planteamientos que tenemos de estos paradigmas, que es el cuantitativo y el cualitativo, desembocan entonces en lo que es el paradigma positivista e interpretativo. Importante entonces conocer
esta magia investigativa que nos adentra a ir descubriendo diferentes etapas e ir buscando realmente los enfoques que se presentan en todo lo que es el marco investigativo. A continuación, una vez establecidas esas diferencias importantes entre el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, adentrémonos entonces en lo que es el positivismo. Cuando hablamos del paradigma positivista, podemos decir que se adoptó como modelo de investigación en las ciencias físicas y naturales y que se aplicó al campo social y más tarde al educativo. Y tiene ciertas características sumamente importantes, como por ejemplo la existencia de un mundo real exterior e independiente de los individuos como seres despersonalizados. El conocimiento de ese mundo puede conseguirse de un modo empírico, mediante métodos y procedimientos adecuados, libres de enjuiciamientos de valor para ganar el conocimiento por la razón. El conocimiento es objetivo, medible, cuantifica los fenómenos observables que son susceptibles de análisis matemáticos y control experimental. Y las condiciones para la obtención del conocimiento se centran esencialmente en la eliminación de los sesgos y compromisos de valor para reflejar la auténtica realidad. En tal sentido, podemos decir que este paradigma incluye las siguientes suposiciones asociadas. Podemos decir que los procedimientos metodológicos de las ciencias físico-naturales se pueden aplicar directamente a los sociales y que el producto final de las investigaciones puede ser formulado por el científico social en términos paralelos a los de las ciencias físico-naturales y su análisis debe expresarse en leyes o generalizaciones universales del tipo establecido para los fenómenos naturales. En definitiva, el paradigma positivista, los propósitos científicos están por encima de los valores que los sujetos expresen y de su contexto, centrándose en el mundo de forma neutral para garantizar explicaciones universales y generalizables. La metodología adoptada sigue el modelo hipotético deductivo de las ciencias naturales y se categoriza a los fenómenos sociales en variables dependientes e independientes, entre las que se suelen establecer las relaciones estadísticas. Y hablando del paradigma postpositivista, este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía y la antropología. Sus impulsores surgen de la escuela alemana y se considera Husserl su fundador. Entre sus autores más representativos están Dilthey, Baden, Berger, Schutz, Mead, Blumer y Luckmann. Para continuar entonces con este paradigma postpositivista, nos encontramos con ciertas características que marcan la pauta del mismo, entre las cuales podemos mencionar que la teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de hechos observables y externos por significados e interpretaciones elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de los procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones. Intenta comprender la realidad. Considera que el conocimiento no es neutral, es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo. Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en el que el uso de la metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad a través de una recogida sistemática de los datos que admite
el análisis descriptivo. En este sentido, cuando hablamos de este paradigma pospositivista, un paradigma que es interpretativo, podemos decir que tiene unos antecedentes históricos sumamente importantes, pero que además de ello podemos decir que en los fenomenologistas puede tomarse como rasgos diferenciadores que hay una primacía de la conciencia subjetiva, que el entendimiento de la conciencia como activa concesión en sentido. Hay una reivindicación de que hay estructuras esenciales en la conciencia de las que obtenemos conocimiento directo mediante cierta clase de reflexión. Además de esto, podemos decir que el sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados. Es decir, estas características sumamente importantes en este paradigma es lo que marca ese carácter cualitativo, que lo caracteriza como ese paradigma interpretativo que busca profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos, emergentes, donde la globalidad y la contextualización juegan un rol determinante. Y de esta manera, nosotros podemos decir que tanto las reflexiones como la discusión que generan las investigaciones que comparten la doctrina del paradigma interpretativo están ligadas fundamentalmente a un escenario concreto, contribuyendo también a comprender, conocer y actuar frente a otras situaciones, según plantea Recode. Bien, ahora continuemos con el paradigma crítico. Este paradigma es introducido por la Escuela de Frankfurt en busca de una alternativa al positivista y al interpretativo, y cuenta entre los autores representativos ya clásicos a Horkheimer, Marcuse, Abel, Habermas, Roux, Carr, Kemin, Freire, entre otros. Exige del investigador una constante reflexión, acción, reflexión, acción, es decir, que implica el compromiso del investigador desde la práctica para asumir el cambio y la liberación de las opresiones que generan la transformación. Eso debemos tenerlo muy en claro. Además de eso, nosotros podemos decir que esa transformación es una transformación social. Y esto implica un proceso de participación y colaboración desde la autorreflexión crítica en la acción, ¿sí? Así vamos a ver algunas características que Escudero nos presenta diciéndonos que el paradigma sociocrítico tiene una visión holística y dialéctica de la realidad. La educación, por ejemplo, no es aséptica ni neutral. En ella van a influir condiciones ideológicas, económicas, culturales, entre otras, que la rodean y la influencian de modo positivo o negativo. Entonces, en eso debemos estar bien detenidos para poder diferenciar qué está sucediendo allí. Por otra parte, decimos que asume una visión democrática del conocimiento, es decir, que todos los sujetos participantes en la investigación son participantes activos, deben estar comprometidos, comparten responsabilidades, decisiones. Por otra parte, la investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, con esto queremos decir que parte de la contextualización de esta, contando con los problemas, las necesidades y los intereses de los participantes. Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad desde la liberación y la emancipación de los implicados. Además, se aspira que desde el paradigma crítico a la unión entre la teoría y la práctica, usando entonces esa teoría como fundamentación y guía de la práctica, con una interacción mutua. Acá los sujetos mantienen un diálogo bidireccional continuo y plural, reflexionando individual y colectivamente en busca de su propia identidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Se entiende que todos juntos colaboran en el descubrimiento de las verdades y sus realidades reflexionan sobre ellas y actúan sobre las mismas.
La realidad no está en el mundo, sino con el mundo, de acuerdo a lo que Freire nos plantea. Es decir, que los sujetos crean su realidad, se sitúan en ella y desde ella son seres capaces de transformarla como sujetos creativos, críticos y reflexivos. Este paradigma goza de un enfoque cualitativo con connotaciones interpretativas que le permiten profundizar en la investigación desde una perspectiva holística, atendiendo el significado del contexto real en el que se encuadre. Entonces, es importante la diversidad de criterios que deben tenerse en cuenta para que la investigación que se realiza realmente sea valiosa. De acuerdo con todo lo planteado con anterioridad, entonces en cualquier investigación es necesario plantearnos las líneas básicas de fundación metodológica que pretendemos seguir. Ello nos va a posibilitar situarnos en un marco de trabajo determinado que debemos tener en cuenta como elemento clave en el momento de optar por uno u otro enfoque. ¿Qué es lo importante en esto? Que cualquier paradigma que estemos manejando sabemos que tiene una dimensión epistémica, y esa dimensión epistémica es aquella postura o perspectiva acerca de lo que es ciencia, ¿sí? Son esas teorías fundamentales. Tiene una dimensión ética con los valores involucrados. Tiene su dimensión disciplinar, que es la manera como se manifiesta esa postura en determinada disciplina. Tiene una dimensión metodológica, que son los métodos que se adecúan al interés de las teorías aceptadas. Y por supuesto tiene una dimensión teórica, que son las teorías que concuerdan con determinada visión de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro? ¿Cuál es el paradigma en el cual estamos situados? Y ese paradigma nos va a permitir o nos va a dirigir el sendero por el cual vamos a caminar durante nuestra investigación. Bueno, mis queridos participantes, y de esta manera vamos a hacer este acercamiento a los paradigmas de investigación, nada más y nada menos fundamentados en Duarte y Parra. Para mí es un honor, para mí es un orgullo trabajar con lo que ellos nos han dejado como legado. Así pues, nosotros primero partimos del conocimiento, que es esa manera de acercarnos a la realidad para develarla y mejorarla, procurando una mirada al saber, ligada a qué, ligada a la vida del hombre y a sus relaciones con el entorno. Desde este punto de vista, entonces, hablamos un poco de ese paradigma empírico racionalista. Y con este paradigma vemos que la finalidad, ese empírico racionalista positivista, vemos que su finalidad es explicar, controlar y predecir los hechos. La naturaleza de la realidad está marcada por lo tangible, por lo cuantificable, por lo objetivo, es única, es externa. La relación sujeto-objeto es independiente. El objeto guía al sujeto y el propósito está dado por las generalizaciones libre de tiempo y contexto, leyes, explicaciones, es deductivo, es cuantitativo. La explicación causal, las causas reales son precedentes simultáneas y la axiología de valores es libre de valores, principio de la neutralidad valorativa, porque el investigador se coloca en una posición neutral a las consecuencias de sus investigaciones. Entonces, es importante que podamos digerir todos estos elementos para poder apropiarnos de la pauta que nos marca ese paradigma positivista. Seguidamente nos posicionamos entonces en el paradigma pospositivista interpretativo, fenomenológico, naturalista. La finalidad de este paradigma es comprender, interpretar, participar. La naturaleza de la realidad es múltiple, holística, construida. La relación sujeto-objeto es múltiple, es holística, está construida. Acá el sujeto priva sobre el objeto. El propósito es interrelacionado, subjetivo.
La explicación causal va relacionada con hipótesis de trabajo en contexto y tiempo. Son inductivas, cualitativas y centrado en diferencias. La axiología de valores viene dado, esos valores influyen en selección del problema, de la teoría, de los métodos. Asimismo, dentro de ese paradigma pospositivista nos encontramos el paradigma crítico o sociocrítico, cuya finalidad es criticar, liberar, identificar, emancipar, potencial de cambio presente en todo momento. La naturaleza de la realidad es divergente, es construido, es participativo. La relación sujeto-objeto es bidireccional, es una fuente de compromiso con la liberación humana. El propósito es inductivo, cualitativo, centrado en el ser. La explicación causal es interpretativo, integral. Y la axiología de valores está dada por valores compartidos, críticos e ideologías. Entonces es importante saber diferenciar cuando estamos ante el interpretativo fenomenológico y cuando estamos ante ese paradigma crítico o sociocrítico que nos emancipa, que nos libera, que tiene un potencial de cambio siempre presente. Para continuar entonces hablando de paradigmas, se hace necesario, es menester, hablar un poco de los axiomas. Esos axiomas es una verdad universal que debido a su evidencia no necesita demostración. Suele ser la base de cualquier tipo de teoría o teorema. El axioma es la primera piedra en la construcción de una teoría. Veamos entonces los axiomas del paradigma positivista. En primer momento nos centramos en la naturaleza de la realidad. Plantea que es única, que es observable, que es medible, tangible, cuantificable, controlada, generalizable y universal. La relación del investigador, no hay interrelación. El investigador o los investigadores son independientes, se apoyan en los textos o en los documentos. La naturaleza de los enunciados de la verdad es predictivo, se fundamenta en hipótesis experimentales o teóricas, se derivan resultados para las generalizaciones y pretende alcanzar la objetividad. De acuerdo a la atribución de la acción, entre la investigación y la acción existe un desligamiento total. Puede haber investigación sin acción inmediata. Y los valores son totalmente libres. Recordemos que este paradigma positivista está centrado en el método científico. Gracias a la doctora Aigle Parra, en el año 2020 nos deja plasmado toda esta nutrida información que nos sirve de base para nuestras investigaciones. A continuación, les presento los axiomas del paradigma interpretativo naturalista, de acuerdo con la doctora Parra. Nos dice que la naturaleza de la realidad es múltiple, intangible, holística, ve el todo, genera preguntas y respuestas para que eso vaya en profundización de la investigación. Su orientación es al descubrimiento. La relación del investigador está interrelacionado, concomitante. Hay una participación democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados. Y el investigador o la investigadora es el principal instrumento dentro del proceso. De acuerdo a la naturaleza de los enunciados de verdad, son ideográficos, se centran en la descripción y comprensión de lo individual, lo único, lo particular, lo singular de los fenómenos. Es contextualizado, hay semejanzas y diferencias. La atribución de la acción, hay múltiples factores, describe, comprende, interpreta, genera, hay una dialéctica fenomenológica, hallazgos investigativos, emergen del contexto, es inductiva y totalmente impregnada de valores. La subjetividad de por medio, la intersubjetividad y las interrelaciones tienen la primacía dentro de la investigación, amarrada o atada o apegada a este paradigma. En cuanto al paradigma crítico y sus axiomas,
tenemos que la naturaleza de la realidad es divergente, es holística, es múltiple, es construida. La relación del investigador es dialéctica, crítica, asertiva, respetuosa. El investigador como principal instrumento del estudio. Hay una hermenéutica crítica en todo momento. La naturaleza de los enunciados de verdad son contextualizados. Es subjetiva, profunda. Hay un fuerte compromiso social y político. Pretende la crítica, el potencial de cambio, producir teorías que den aportes a lo criticado. La atribución de la acción describe, profundiza, critica, aporta soluciones teóricas y se centra en los hallazgos del contexto natural. Está impregnada de valores sociales, políticos, culturales, entre otros, sometidos a la crítica profunda y a la liberación humana. Para ir cerrando, vamos a hablar un poco entonces de esos axiomas que se presentan en el paradigma de la complejidad. Ese paradigma de la complejidad nos dice en todo momento que nosotros debemos preocuparnos por entender los cambios que se suscitan y que inciden en muchas transformaciones de manera emergente. De esta manera, uno de los representantes más destacados dentro de la teoría de la complejidad es Morin, quien propone una visión integral y articulada de las dimensiones bioantropológicas y cosmológicas social para abordar la comprensión de los cambios a partir de sus permanentes equilibrios y desequilibrios. Podemos decir entonces que el paradigma de la complejidad establece el conocimiento del mundo como una red inseparable de relaciones, ya que concibe al mundo como un todo integrado, más que como una discontinua colección de partes. De esta manera, esto afecta a la objetividad científica de algún modo. Entonces, hablando de esto, la doctora Parra nos deja los axiomas que se van presentando en ese paradigma emergente de la complejidad, donde la naturaleza de la realidad se interpreta como un sistema abierto, como un sinnúmero de actores y variables. Y la naturaleza de los enunciados de verdad, los fenómenos se organizan bajo un tejido complejo de interrelaciones dialógicas, recursivas y hologramáticas, características fundamentales del paradigma de la complejidad. La totalidad de un fenómeno no puede ser comprendida solamente a partir de la descomposición de sus constituyentes. Y la atribución de la acción se reconoce la incertidumbre como un rasgo natural que condiciona los sistemas, mostrándolos dinámicos e impredecibles. Los fenómenos evolucionan hacia direcciones múltiples y con causalidades circulares. Y los valores reconoce la diversidad de valores, reconoce esa pluralidad que debe estar presente dentro de lo que es este paradigma de la complejidad. En líneas generales, podemos entonces decir que cuando hablamos de paradigma, se consolidan algunos planteamientos fundamentales para entender la manera en que las comunidades científicas asumen modelos que le permitan pensar en los problemas y buscar soluciones frente a ellos. En términos de investigación, y en el caso de la investigación educativa, es necesario reflexionar respecto a tres elementos importantes que viene dado primero con los retos investigativos que tenemos, ¿sí? Las miradas a esos problemas propios que se presentan y la postura que tenemos como investigadores, asumiendo entonces un paradigma fundamental que es el que nos va a guiar y nos va a dirigir esa investigación.